Son mis mayores deseos en esta tarde que el Señor nos concede. Y les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 4, el versículo 18 hasta el versículo número 26. De esta manera, continuaremos con nuestra serie de mensajes sobre el libro de Éxodo. A manera de repaso, vimos en Éxodo, capítulo 1, cómo la soberanía de Dios obra en su pueblo. Primero, multiplicando al pueblo de Israel en Egipto, como Dios se lo había prometido a Abraham. Luego poniendo un yugo de esclavitud sobre ellos para despertar de cierta manera ese deseo de salir de Egipto e ir a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y esa misma soberanía de Dios obró perseverando y equipando un Salvador para el pueblo de Israel. En el capítulo 2 de Éxodo, Moisés, el libertador, el Salvador que Dios preserva y equipa, intenta liberar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas, pero es rechazado por su pueblo y él tiene que huir de Egipto. Al final del capítulo 3, vimos cómo Dios, después que oye el clamor de su pueblo y siendo fiel al pacto con Abraham, inmediatamente aparece a Moisés en una zarza y lo llama para que regrese a Egipto y sea instrumento para salvación del pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés que va a liberar al pueblo para que este pueblo lo adore. Amados hermanos, somos salvos para adorar a Dios y servir a nuestro prójimo. Una vez más, amados, mis queridos hermanos, de manera breve y concisa, somos salvos para adorar a nuestro Dios y servir a nuestro prójimo, y no para estar ensimismado en nuestro pequeño reinito. La palabra del Señor nos dice de manera clara y contundente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vimos que hasta el capítulo 4, versículo 17, Moisés hace 5 preguntas al Señor sobre su misión, y al final vemos que Moisés se muestra un poco renuente al llamado del Señor. El Señor pacientemente trata con cada una de las excusas de Moisés y al final Moisés tendrá que ir. Aprendimos también que Dios es el Salvador de su pueblo. Es el personaje principal de todo el libro de Éxodo. Pero también, amados hermanos, es interesante notar algo. Moisés es el que escribe el libro de Éxodo. Y Moisés se retrata a sí mismo como un hombre terco y rebelde al llamado celestial, pero que de todas maneras es persuadido por la gracia de Dios a la obediencia. Un comentarista decía, si me permiten voy a leer lo que decía este comentarista acerca del libro de Éxodo. Pueden ver en Éxodo que no tenemos ningún derecho a representar a Moisés como un héroe de proporciones sobrenaturales que recurre a sus inmensas habilidades y personalidad dinámica para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Aquí, como en todas partes, la Biblia es dolorosamente honesta al mostrarnos las debilidades y defectos de sus figuras centrales. Ahora veamos el resto de la historia, amados hermanos, y leamos junto Éxodo capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 26. Y dice así de la siguiente manera: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto,
porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. 24. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amados hermanos, el tema del día de hoy es nuestra debilidad y el llamado de Dios a servir. Y lo he titulado como segunda parte de este gran pasaje que hemos leído. Estos 9 versículos que hemos leído lo he dividido en 3 partes. La primera parte la he titulado: Moisés irá como el libertador de Israel por mandato de Dios, con la seguridad de que Dios estará con él. El segundo punto de la prédica lo he titulado: el éxodo se trata de Dios, de su soberanía, su adoración y su reino y no el nuestro. Son los versículos 21 al 23. Y la tercera parte, si es la voluntad del Señor, estaremos abordando: Dios es santo y no puedes jugar con él. Versículo 24 al versículo 26. Y luego algunas aplicaciones, amados hermanos. Seguimos viendo cómo Dios es el personaje central de la historia del Éxodo. En nuestro texto del día de hoy, Dios se revela como el Redentor, el libertador de Israel, el Dios soberano que inclina el corazón de los reyes hacia donde quiere para lograr sus decretos eternos como un Dios santo. Veamos el primer punto, versículo 18 hasta el versículo 20. Veamos los primeros 3 versículos. Moisés irá como el libertador de Israel por mandato de Dios y con la seguridad de que Dios estará con él. Estos 3 versículos relatan la historia de los preparativos de Moisés para regresar a Egipto, de acuerdo con el mandato del Señor. Esa fue la orden que el Señor le dio a Moisés. Parte de los preparativos era informarle a su suegro de su partida. Jetro no solamente era su suegro, sino que también Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro. Pero veamos que Moisés, amados hermanos, si usted está familiarizado con el libro de Génesis, si lo ha leído, podemos ver que Moisés actúa muy diferente a Jacob. En esta escena, Moisés es muy cortés con su suegro, pero podemos ver que Moisés no le cuenta a su suegro toda la historia. Solo irá de visita, dice Moisés, a Egipto para ver si su familia vive. Él tiene un llamado. El Señor le ha dado una orden, pero él no le dice toda la historia a su suegro. En la escena, al parecer Moisés se demora y tiene miedo de regresar a Egipto. Dios le sale al encuentro. Qué paciente es Dios, amados hermanos, con nosotros. Y qué impacientes somos nosotros, amados, con nuestro prójimo, con nuestros seres más cercanos. Dios sale al encuentro y en vez de exhortarlo y en vez de llamarle la atención fuertemente, lo tranquiliza. Pero esto no quiere decir que el Señor es indiferente con nuestros pecados, amados hermanos. Dios es paciente,
pero no es indiferente con nuestras rebeliones. Dios sale al encuentro y lo tranquiliza con la noticia de que el faraón y las personas que lo perseguían han muerto. Moisés sale en un asno con su familia de la tierra de Madián, y esta es una nota muy interesante. Encuentro un gran principio en estos primeros versículos, cómo estos siervos del Señor, su familia era muy importante y no las abandona para cumplir con la tarea ministerial que el Señor le ha ordenado. Y cuando las cosas se ponen muy difíciles en Egipto, los envía por un tiempo de vuelta a la casa de Jetro para que estén protegidos. Moisés esta vez sale también no solamente con su hijo y con su esposa, con Séfora, sino que también esta vez Moisés sale con la vara de Dios en su mano. Es decir, que él irá ahora no con sus propias fuerzas. Ahora Moisés irá en dependencia de Dios y de su poder. El que Moisés tenga ahora la vara de Dios, amados hermanos, nos muestra de antemano que el conflicto titánico que se avecina no será entre Moisés y Faraón, sino entre Dios y el Faraón. Y esto es interesante porque el Faraón era considerado por los egipcios como el dios Ra, el dios Sol. Y cuando un faraón moría, se le consideraba como el dios de la muerte, Osiris. Estos eran los dioses soberanos según la cultura egipcia. Así que la historia seguirá entre una batalla entre el autoproclamado dios egipcio y el Dios único y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el verdadero Dios que va a liberar al pueblo de Egipto. O sea, el que Moisés tenga la vara de Dios en su mano es un detalle increíble que podemos nosotros apreciar en estos pasajes. Para este tiempo, los dioses, según la cultura, eran representados con varas o con cetros en su mano, para representar poder, para representar autoridad. Para Moisés, el tener la vara de Dios en su mano era la representación visible de que irá a Egipto no con su poder, no con sus propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Si esta, amado hermano, era la costumbre en estos tiempos de que los dioses eran representados con una vara, con un cetro en su mano, y que esto era una representación del poder y la autoridad de estos supuestos dioses, ustedes pueden imaginarse cómo lo tomaría el faraón cuando Moisés estuviera en su presencia con una vara. El faraón sabrá que delante de él hay alguien que está reclamando autoridad sobre él. Esto era un desafío directo. Aquí no hay nada de indirectas, palabritas por debajera, no. De frente. Dios quería que así lo entendiera el faraón. Amados hermanos, una vez más, vemos que Dios será quien liberte al pueblo de Israel, y Dios usará y sigue usando vasijas débiles para que sean sus mensajeros, pero siempre será así, el poder de Dios, el que obrará en la redención de Israel y también, hermanos, en nuestras vidas. Somos vasijas débiles. Somos siervos, simplemente siervos, y nos gozamos de que el Señor nos tome en cuenta y que podamos ser dignos, porque no lo somos. Él nos ve dignos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, de ser instrumento en sus manos. No sé si ustedes han escuchado esa expresión. Él es un gran hombre de Dios. Aquí no hay gran hombre de Dios, hermano. Somos siervos del Señor. Somos hombres y mujeres, amados hermanos, que servimos y a veces no servimos muy bien. Vimos entonces cómo Dios usará a Moisés. Hemos visto cómo Moisés irá como el libertador de Israel por mandato de Dios y con la seguridad, amados hermanos, de que Dios estará con él y que Moisés estará dependiendo no de sus habilidades, de su fuerza, sino del poder de Dios.
Y tú, mi querido hermano, mi amado hermano en Cristo Jesús, ¿has cumplido con tu llamado en esta semana? ¿Has ido y has predicado el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio? Ese mensaje que trae liberación a aquellas almas cautivadas, así como tú y yo un día estuvimos esclavizados por nuestros pecados. ¿A cuántos en esta semana tú les predicaste el Evangelio de Jesucristo? ¿A 15 personas? A una persona por día. Hasta hoy son 7 días. Bueno, 7 personas. ¿A cuántas personas nosotros le compartimos la palabra de Dios? Creyentes y no creyentes. ¿A cuántas personas tú fuiste intencionalmente y predicaste el Evangelio? Por lo menos les predicaste a las personas más cercanas de tu casa. A tu esposo, tu esposa, a tu hijo, tu nieto, tus hijos, tu hermana, tu hermano. Muchos de nosotros tenemos parientes, hermanos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Lo has compartido? ¿Te has reunido con ellos? ¿Has sido intencional en predicar el Evangelio? ¿O te gozas cómo se está muriendo en sus delitos y pecados? ¿Te gozas cómo se está revolcando en el pecado? Cuando tú estás consciente que si ese hermano, ese padre, ese amigo que tú quieres se muere en ese estado, tú sabes a dónde irá. ¿Le has compartido que Dios es rico en misericordia? Y que por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos y con Él también resucitamos. Efesios capítulo 2, versículo 4. El segundo punto de mi predicación del día de hoy, el Éxodo se trata de Dios, de su soberanía, de su adoración, de su reino y no el mío. Versículo 21 al versículo 23. Dios le dice a Moisés que confronte a Faraón. Ve, confronta a Faraón con las maravillas que yo voy a poner en tus manos. Además, Dios le cuenta a Moisés que tiene un plan. Y el plan que Dios tiene es que Él va a endurecer el corazón del Faraón. Él sabe que Faraón se opondrá a los planes y no va a hacer nada Dios para refrenarlo. Y de esta manera, nuestro amado Dios manifestará la ira contra la impiedad de los hombres. Los dejará en su extravío de manera que no respondan a su proclamación de su palabra. Dios decretó en su soberanía que Faraón no respondería a las peticiones de Moisés. Amados hermanos, si fueras Moisés, ¿cómo te hubieras sentido? Que tú tienes que ir a confrontar al hombre más poderoso en ese momento de la historia, pero que Dios mismo va a endurecer su corazón. Moisés será improductivo. Será en ese momento ineficaz en su proclamación de la palabra de Dios. Faraón no hará nada de lo que Moisés le pida. Dios decretó esto. Él es quien gobierna todo y ni siquiera el faraón podrá oponerse a sus planes. Y ni siquiera ningún gobernador en este siglo XXI, en el cual nosotros actualmente, por la gracia del Señor, le ha placido que nosotros vivamos, va a detener sus planes, va a frustrar sus planes. Dios planeó endurecerlo para mostrar más la gloria de su nombre. Él es el Dios que va a redimir a su pueblo. En este texto, amados hermanos, hay un gran principio. Está escrito para nuestra seguridad y confianza de que Dios nos redimió en Cristo y que Él gobierna también nuestras vidas. La salvación de los hombres están en las manos de Dios, pero también en sus manos está la condenación. Lee conmigo Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24. Vamos a leer hasta el 18 mejor. Todos los hombres merecen ser condenados por su maldad, pero es Dios quien elige dejar a unos en su maldad y decide tener misericordia de otros. Hermano, ¿cómo es eso? Si te lo repito otra vez más. Todos los hombres merecemos ser condenados por nuestra maldad, pero es Dios quien elige dejar a unos en su maldad y decide tener misericordia de otro.
Romanos capítulo 9, versículo 14 hasta el 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque las Escrituras dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Amados hermanos, esta doctrina de la soberanía de Dios la vamos a ver ejemplificada en toda la historia del libro de Éxodo. Entonces, ¿qué podemos decir, amados hermanos? Leemos de que Dios endurece el corazón del faraón, es decir, lo deja en su extravío para que no responda a sus ordenanzas. Pero también leemos que el faraón endureció su corazón, es decir, el hombre es responsable. Pero también leemos en el mismo libro de Éxodo que el corazón del faraón se endureció. Es decir, las circunstancias juegan un papel importante en los decretos de Dios. Son usados para endurecer y para ablandar los corazones. Amados hermanos, por gracia somos salvos, por pura gracia, no porque nosotros, amados hermanos, lo merezcamos. El corazón del cristiano debe de estar hinchado, hermano, hinchado de agradecimiento. Al Señor le ha placido escogernos por gracia, no porque haya algo bueno en nosotros. Así que desde el principio Moisés sabe que Dios tiene el perfecto control de la situación. Dios le dice a Moisés que le informe al faraón sobre esa relación especial que Dios tiene con el pueblo de Israel, el cual Israel es su hijo, su primogénito. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Moisés no deberá cambiar este mensaje. Moisés no debe de quitar ni una palabra de este mensaje. Tiene que transmitirlo de manera clara al faraón. No tengas miedo, mi amado hermano, en proclamar la palabra de Dios a los demás. No le quites ni le pongas al Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, será salvo. Y el que no crea, la Biblia es clara, será condenado. Amigo que me escuchas, si has entendido el Evangelio, ruega al Señor por misericordia, ruega al Señor que te provea esa fe para creer en la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ruega para que el Señor traspase tu corazón de piedra con su mensaje. Ruega, porque si no crees, la Biblia es clara, serás condenado. Para este tiempo, un primogénito era quien tenía o tendría en un futuro el liderazgo de la familia tras la muerte del patriarca. Y en algunas veces, no siempre, no necesariamente era el primer hijo, pero sí el primogénito era el heredero de una doble porción de la fortuna del padre. Amados hermanos, es Dios y no el hombre, es Dios quien le asigna este honor a Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, este título es transferido a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene la preeminencia de todas las cosas creadas. Él es el primogénito. Versículo 23. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo,
a tu primogénito. Moisés estaba siendo llamado para presentarse ante el faraón y para advertirle también al faraón sobre la muerte de quién sería su heredero, para advertirle acerca de la muerte del hijo del faraón. Amado hermano, esto no suena políticamente correcto. Presentarme ante el hombre más poderoso de la tierra y decirle: o tú obedeces a nuestro Dios o morirá tu hijo. En otras palabras, amados hermanos, Dios quiere que el faraón sepa de manera clara que es Dios y no él, como faraón, quien determina quién se sienta en el trono de las naciones. Dios ya ha decidido que el hijo del faraón no reinará en Egipto. Y esto es lo mismo también que entendió el profeta Daniel más adelante. El día de hoy hubieron elecciones en Austria. Aunque el rol del presidente de Austria es muy diferente al rol que juegan nuestros presidentes en Latinoamérica, pero es un presidente, es una autoridad aquí en Austria. Muchos de nosotros posiblemente fuimos a votar como buenos ciudadanos. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Sin quitarle valor a tu voto, es Dios quien decidirá y lo tenemos que aceptar, te guste o no te guste. Independientemente si es guapo o no es guapo tu presidente, si es alto y inteligente, joven o viejo, tú tienes que aceptar la decisión soberana de Dios. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, versículo 21 al 22. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Versículo 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Esto es a lo que está llamado Moisés a decirle al monarca más poderoso del mundo. Este anuncio, amados hermanos, también era un presagio de todas las plagas que Dios en su justicia traería sobre Egipto. No solamente morirá el primogénito del faraón, sino que una gran cantidad de la población de los egipcios también morirá. Hermanos, este es nuestro Dios. No es solamente el Dios de hace miles de años atrás. Este es nuestro Dios. Él está aquí entre nosotros. Él se goza en la alabanza de su pueblo. Él es el que te ha libertado. Él es el que te ha redimido. Moisés tiene que estar muy consciente de esto y también los ancianos y el pueblo de Israel en general. Este es nuestro Dios soberano, quien reina, y gobierna todas las cosas. Con los juicios que vendrían el mundo egipcio, también sería consciente de quién reina, de quién tiene el control de todas las cosas. Y aún hoy, nuestro amado Señor sigue derramando juicios, pero temporales, amados hermanos. Y al final vendrá el día en que Cristo regrese y en su ira condenará a todos los que han servido de tropiezo para el pueblo de Dios. Pero el regreso de Cristo es seguro, mi amado hermano, mi querido hermano, y también para las personas que nos escuchen. Cuánto quisiera que esta verdad del regreso, la venida de Cristo, se te metiera hasta lo más profundo de tu ser. Cuánto quisiera que esto se te metiera en tus venas, amados hermanos. Cristo regresará. Mateo capítulo 13, versículo 41 al versículo 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. Y espero, amado hermano, que tus oídos estén abiertos a estas palabras y que te hagan eco durante todo este día, durante toda esta semana, y tú puedas sentir la urgencia que tenemos como iglesia de compartir este evangelio
a todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Amado hermano, comienza y sé intencional en proclamar este evangelio a las personas más cercanas que tú tienes. Independientemente si son cristianos o no son cristianos. Los cristianos también necesitamos que se nos recuerde este evangelio. Sé intencional. Proclama este evangelio durante esta semana, amado hermano, todas las veces que sea necesario. Compártalo, en especial con aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero también compártelo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con todos aquellos hermanos con los cuales tú te encuentres en esta semana. Y el tercer punto y último, Dios es santo y no puedes jugar con Él. Versículo 24 al versículo 26. Si tuviera que hacer una breve lista de los pasajes de la Biblia más extraños, estoy seguro que este pasaje estaría ahí. Éxodo capítulo 4, versículo 24 al versículo 26. A ver, vamos con calma. Es un pasaje difícil de poder exponer. Y no solamente es mi opinión, sino que es la opinión de muchos estudiosos en la Biblia, de muchos comentaristas. Este es uno de los pasajes más difíciles. Moisés acaba de encontrarse con Dios en la zarza. Le habla, esta zarza arde pero no se consume, y se le ha dado una tarea, una comisión muy exaltada. Y le dice, ve y habla con Faraón y sé tú un instrumento, un agente mío para la redención de mi pueblo. Moisés ha sido llamado y equipado o capacitado, como usted lo quiera llamar, con poderes milagrosos. ¿Vamos bien ahí? Y ahora Moisés, en el capítulo 4 que hemos leído, comienza a mudarse en cumplimiento de esa misión. Amados hermanos, yo creo que no estamos preparados para lo que viene después. Si usted lee la Biblia, Reina Valera de 1960, que normalmente todos le hemos tenido, ¿verdad? Dice así, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro, no dice a quién. Moisés salió con su esposa y su hijo, Gersón, y quiso matarlo. Entonces Séfora, es decir, la esposa de Moisés, tomó un pedernal, un cuchillo, ¿no?, afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Si tienes tu Biblia, Reina Valera, es bastante difícil de poder entender este versículo. Por ejemplo, no está claro a quién quiso matar el Señor en el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Es Moisés o su hijo Gersón? Tampoco estamos del todo seguros de quién o qué tocó Séfora con el prepucio de Gersón en el versículo 25. Pero si leemos la versión de las Américas encontramos un poquito más de luz. Encontramos que a quien quiso matar el Señor era Moisés. Tú tienes la versión de las Américas, dice así. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿De qué se trata todo esto, amados hermanos? En principio, el texto es difícil de poder entender, porque hay diferencias culturales que igualmente son difíciles de poder comprenderla, de poder penetrar en este tipo de diferencias culturales. Pero ya que el drama del texto o de nuestro pasaje bíblico del versículo 24 al versículo 26 parece estar impulsado por la diferencia entre las tradiciones madianitas, porque Séfora pertenecía a la cultura madianita y Moisés a las hebreas, pero las diferencias culturales estaban con relación a la práctica de la circuncisión. Amados hermanos, he revisado muchos comentarios y la mejor reconstrucción que existe, gracias al Señor que la encontré, hasta este momento de este pasaje es la siguiente.
Mientras Moisés y su familia viajaban de Madián a Egipto, Dios le salió al encuentro. Nos dice el pasaje. Tenga sus ojos sobre el pasaje bíblico. Y quiso matar a Moisés. Tal vez Moisés se enfermó repentinamente. No lo sabemos, no estamos seguros de cómo se llevó a cabo este ataque. Pero el Señor quiso matar a Moisés. Por el texto sabemos que su esposa, Séfora, entendió lo que estaba pasando. Y también podemos deducir o inferir que el ataque fue lo suficientemente lento como para que la esposa de Moisés respondiera. Y esto sugiere que el ataque nunca tuvo la intención de ser fatal o de matar a Moisés. Fue una advertencia. Y esta advertencia produjo el resultado deseado. El Señor es muy paciente para con nosotros, amados, pero no es indiferente con nuestra desobediencia. No es indiferente con el pecado. Observe el texto, amado hermano. Aquí el principal actor en la historia, ¿quién es? Es la esposa de Moisés. En esos versículos, la que está ahí jugando un papel principal es Séfora. ¿No es así? Moisés queda incapacitado por el ataque divino y su hijo, Gersón, era un niño. El hecho que Séfora supiera, según nuestro texto, exactamente qué hacer para apaciguar la ira del Señor, sugiere que esta no era la primera vez que ella y Moisés discutían el tema de la circuncisión de su hijo. Muchos historiadores sugieren que los madianitas, porque Séfora era madianita, llevaban a cabo el ritual de la circuncisión justo antes de la ceremonia del matrimonio. Una vez que un joven madianita estaba prometido, es decir, ya estaba por casarse, entonces días antes se sometía a la circuncisión, seguida de un tiempo de recuperación, después del cual se casaría con su esposa y consumaría la unión matrimonial. Si este entendimiento es correcto, entonces parecería que Moisés había criado efectivamente a su hijo Gersón como madianita. Él no lo había circuncidado en el 8º día como Dios le había ordenado a Abraham y a toda su descendencia. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 4. Tal vez Moisés se había demorado a ser obediente con este mandato de Dios porque era una orden. Debido a las costumbres madianitas, por respeto a su suegro Jetro y para tener tranquila a su esposa. El hecho de que Dios trate directamente con Séfora sugiere que ella, Séfora, había sido parte de la razón de este retraso inapropiado, de esta desobediencia de Moisés. Séfora se da cuenta de esto. Séfora inmediatamente, según nuestro texto, ¿qué hace Séfora? Inmediatamente toma el cuchillo y ¿qué es lo que hace? Circuncida a su hijo Gersón, rompiendo así las costumbres madianitas. Y sin embargo, con Moisés, que está incapacitado en ese momento, no tiene otra opción esta mujer que realizar el ritual de la manera en que estaba familiarizada. Luego Séfora pronuncia las palabras: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Es interesante que Séfora no se había dado cuenta antes de esto. Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. ¿Qué pasó en el versículo 26? Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Nuestro amado Dios es paciente, pero no es indiferente con nuestra desobediencia, amados hermanos. Dios acepta el uso de estas palabras de Séfora como la indicación de que el acto se hizo con humildad, con obediencia, con fe. Dos conclusiones prácticas de estos últimos 3 versículos que hemos leído. Lo vi necesario establecer ya 2 aspectos prácticos de estos últimos 3 versículos, que son muy extraños. Pero a partir de esta explicación, yo te puedo decir algo, amado hermano, y para muchos que nos escuchan, el liderazgo comienza en casa. Moisés, el líder escogido de Dios, hasta ahora él se había negado a seguir las instrucciones de Dios con respecto a la circuncisión. Él no había obedecido. Alguien comenta acerca de este versículo:
Pero si Moisés ha de llevar a cabo la comisión divina con éxito ante el faraón, primero debe demostrar que es un siervo fiel del Señor en su propia casa. Si vas a salir como líder del pueblo de Dios, decía el comentarista, entonces será mejor que estés liderando a tu propia familia. Ponte a ti mismo, pon a tu esposa y a ti mismo en la misma página antes de intentar funcionar como cualquier tipo de líder u oficial en la casa de Dios. Hermano, pero esto era en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en la gracia. Muchas veces me dicen eso. Eso era en el Antiguo Testamento, al principio. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en la carta a Timoteo? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 al versículo 5. El apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5 que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si un hombre no está dirigiendo su propia casa en los caminos del Señor, entonces, así de claro, no está calificado para dirigir la congregación. Esto no significa perfección, pero sí significa esfuerzo, coraje y atención a lo básico dentro del hogar. Esto significa honrar a Dios en el hogar. Segunda conclusión de este versículo. Bueno, es que podemos observar que Séfora usó palabras y acciones más asociadas con las prácticas madianitas que con el hebreo cuando se trataba de la circuncisión de su hijo. No quiso obedecerle a su esposo. En ese momento, ella no tenía muchas opciones. Y dada la urgencia de la situación y la incapacidad de su marido, porque había sido tocado por Dios, nuestro amado Dios, bueno, fiel y misericordioso, aceptó la versión de Séfora del ritual de la circuncisión, porque ella lo hizo con humildad y fe. ¿Qué quiere decir esto? La historia termina cuando Dios deja a Moisés. Su ira es apaciguada con el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino delante del Señor. Un arrepentimiento sincero y verdadero de tus pecados. Te librará de la disciplina del Señor. Dios es santo, mi amado. Oh, mi querido hermano, no juegues con Él. Esta escena debe de hacernos meditar en la santidad de Dios. Él no puede ser burlado. Tómalo en serio, amado hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y en especial a los de la familia de la fe. Mi amado hermano, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Estás haciendo el bien especialmente a los de la familia de la fe? ¿O estás, como decía hace varios minutos atrás, tan ensimismado en tu pequeñito reino que te olvidas de tus hermanos en la fe? ¿Los llamas durante la semana? ¿Los buscas? ¿Tienes anhelo de encontrarte con ellos? ¿Buscas a tus hermanos que no has visto? ¿O no te interesa para nada si ellos se congregan o no se congregan? ¿Estás tan ensimismado en tus cosas? ¿No tienes tiempo porque pasas la mayor parte del tiempo pensando cómo nos hacemos millonarios? ¿No te interesa cómo se encuentran en su relación con Dios? Hemos sido liberados, hemos sido redimidos para adorarlo y para servir a nuestro prójimo. Las conclusiones del sermón. Hermano, oremos al Señor para que podamos servir al Señor como Moisés, con esa seguridad, es decir, me estoy refiriendo a los 3 primeros versículos, con la seguridad de que Dios está con nosotros, que dependemos de Él y Él nos sostendrá con su poder. No confíes en tus propias fuerzas porque no lo vas a lograr. Solo vas a encontrar desánimo, frustración, depresión, vacío y más vacío, y nada ni nadie lo podrá llenar. Ni las personas más queridas que están a tu alrededor van a poder llenarlo.
Ningún ser humano puede liberarte de estas cosas. Incluso Moisés, este gran personaje del libro de Éxodo, solamente fue un instrumento del Señor. Pero quien liberó al pueblo de Israel fue Dios mismo, amado hermano. ¿Qué podemos entender? Bueno, podemos entender que esta vida se trata de Dios, de su soberanía y de su deseo de que nosotros le sirvamos en cada aspecto de nuestras vidas. Mientras descansamos en su soberanía, su gracia y también esperamos la consumación de la salvación, el Señor vendrá. Y última conclusión. Yo espero que aquí no haya ninguno entre nosotros que endurezca su corazón contra Dios. Acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Reconoce que eres un pecador y que no te puedes salvar por tus obras, por muchas buenas obras que tú hagas. Está bien que la hagas, pero eso no te salvará. Reconócelo, que estás necesitado de un Salvador. Para la iglesia, amados hermanos, que podamos temblar a su palabra y que podamos tomar en serio su santidad y los términos de su pacto de gracia. Hemos sido salvos para adorarlo y para servir a nuestro prójimo. Busca a tus hermanos con desesperación en esta semana. Búscalos, llámalos. No un simple texto, llámalos, visítalos y dale la palabra de Dios, no tus opiniones. No, mi hermano, tus opiniones no. Dale la palabra de Dios. Recuérdale el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero ve y búscalo desesperadamente. No esperes que ellos te busquen. Ve tú donde tus hermanos. Recuerda el libro de Gálatas, hermano, el versículo que hemos leído, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Si tú tomas en serio esta palabra y el Espíritu Santo mora en tu corazón, tú vas a obedecer. Dios te bendiga. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.